Lo que ocurrió ese martes por la tarde no fue un accidente ni un malentendido, fue una línea recta que venía trazándose desde hacía años, desde que el uniforme dejó de ser solo tela y metal y se convirtió en escudo para el desprecio. Nadie esperaba que en plena calle frente a una tienda cualquiera de un barrio cualquiera sucediera lo que sucedió, pero sucedió como sucede todo lo que no se quiere ver, pero que al final se impone porque la realidad no pide permiso y no se esconde bajo los titulares. Suaves ni las excusas burocráticas, la mujer estaba de pie en la acera, no hacía nada ilegal, ni hablaba con nadie, ni interrumpía el tráfico, estaba esperando un transporte público, como tantos otros. Llevaba en sus manos una bolsa de papel que contenía pan, leche y un pequeño juguete que había comprado para su hijo. Trabajaba en una residencia de ancianos desde hacía 7 años. Nunca llegaba tarde, siempre saludaba con una sonrisa, aunque por dentro estuviera cansada y enojada por muchas cosas ese día. Salía más temprano porque su supervisor había entendido que su hijo necesitaba verla en la obra escolar. Ella pensó en caminar 2 cuadras hasta la estación de metro, pero al doblar la esquina se encontró con que la policía había cerrado la entrada a la estación por motivos de seguridad, según decía un cartel, pero no había ninguna emergencia ni disturbio ni nada que explicara el cierre, solo un grupo de oficiales parados charlando, bebiendo café, mirando sus teléfonos, y uno de ellos la miró a ella con desdén, como si su presencia le molestara, como si estar de pie con su bolsa fuera una amenaza para el orden público. Ella no dijo nada al principio, solo miró alrededor buscando otro camino, pero al ver que varios peatones blancos pasaban sin problemas por la zona acordonada, decidió acercarse con respeto y preguntar si podía pasar para tomar el metro. El oficial, que la había estado observando, se acercó no con cortesía sino con arrogancia y le dijo que no podía pasar, que debía rodear todo el perímetro, aunque eso significaba caminar 6 cuadras más bajo el sol y el cansancio. Ella preguntó por qué los demás sí podían pasar y entonces el tono cambió. El oficial se acercó más, invadiendo su espacio, le dijo que no lo contradijera, que no cuestionara su autoridad. Ella volvió a decir con calma que solo quería saber por qué aplicaban una regla distinta para ella y entonces él escupió a medio metro de su cara, la saliva cayó en su blusa. No había duda de la intención, no había forma de interpretarlo como un accidente. El silencio se hizo alrededor, algunos miraban desde sus ventanas, otros desde la vereda, nadie se acercaba, pero todos vieron, todos oyeron, cuando ella no gritó ni insultó ni retrocedió, solo levantó la cabeza, lo miró a los ojos, y dijo: nos vemos en el juzgado. El oficial se quedó inmóvil por un instante, no por miedo sino por desconcierto, porque no esperaba eso, porque estaba acostumbrado a las respuestas previsibles, al miedo, a la sumisión, al llanto, a la resignación, pero no a esa frase dicha con calma, con una certeza tan sólida como el concreto bajo sus botas. Nos vemos en el juzgado, lo repitió ella, y entonces se dio media vuelta y se fue. No necesitó permiso ni protección ni una cámara en la mano, aunque después aparecerían videos grabados por vecinos desde las ventanas. En uno de esos videos se ve claramente la cara del oficial, su gesto, su desprecio, su escupitajo y el momento exacto en que escucha esas palabras y se queda quieto, como si algo dentro de él se quebrara o despertara. Nadie sabe qué pensó en ese momento, pero lo cierto es que desde ese día su nombre dejó de estar en el registro de servicio activo. Primero dijeron que era licencia médica, luego traslado administrativo, pero la verdad se filtró cuando una abogada publicó una demanda civil por agresión, discriminación y abuso de poder. La mujer que había sido escupida no era solo una trabajadora, era también hija de una jueza retirada y sobrina de un abogado constitucionalista, no por privilegios sino por historia, porque su familia había conocido el racismo desde generaciones y había aprendido a enfrentarlo no con gritos, sino con códigos, leyes y documentación. En las semanas siguientes la historia se viralizó no por morbo sino por justicia, porque demasiadas veces nadie escucha a las víctimas, porque muchas veces ni siquiera se reconoce el daño, pero esta vez había pruebas y testigos, y una mujer que no se cayó ni se quebró ni buscó venganza, sino reparación. El juicio comenzó 3 meses después, con cobertura nacional. El oficial dijo que no recordaba el incidente, que había sido un día estresante, que no era racista, que tenía amigos de todos los colores, pero el video lo desmentía y su hoja de servicio también llena de quejas formales por lenguaje inapropiado y comportamiento abusivo. Ninguna de esas quejas había tenido consecuencias antes, pero esta vez sí. Esta vez el sistema no pudo ignorar lo evidente, no porque el sistema quisiera cambiar, sino porque la presión social, la evidencia y la voluntad de una mujer lo forzaron a hacerlo. Ella se sentó en la sala del tribunal con la misma calma que mostró aquel día en la calle, sin odio, sin deseo de castigo, solo con la determinación de quien sabe que la dignidad no se negocia ni se implora, se exige. El juez no tardó en declarar culpable al oficial, quien fue condenado a pagar una indemnización, a recibir formación obligatoria en derechos civiles, y fue expulsado de la fuerza. La mujer no sonrió cuando escuchó el veredicto. Tampoco lloró, solo bajó la cabeza, cerró los ojos por un momento, y después se puso de pie. Salió del tribunal con la frente alta, mientras afuera un grupo de personas aplaudía, no por espectáculo, sino por respeto, porque sabían que ese paso era pequeño frente a lo que falta, pero era un paso real, y alguien lo había dado sin violencia, sin discursos, sin espectáculo, solo con la firmeza de quien se sabe persona entera igual a cualquiera, y que nunca más permitirá que le escupan encima sin consecuencia.
La noticia no tardó en atravesar las calles, los barrios, las redes, los despachos, incluso los salones de las universidades donde estudiantes de derecho comenzaron a analizar el caso no solo como una agresión aislada, sino como una grieta visible en una estructura que se decía justa, pero que tantas veces fallaba cuando se trataba de cuerpos negros de mujeres negras, de voces que, durante demasiado tiempo habían sido silenciadas o ignoradas. Surgieron entrevistas en medios nacionales, no con titulares sensacionalistas, sino con preguntas sobre el fondo de todo, sobre por qué tuvo que pasar eso para que se escuchara una historia como tantas otras, porque la mujer que dijo "nos vemos en el juzgado" tenía rostro, voz, historia y nombre, pero también representaba a muchas otras que no habían tenido cámaras, ni familiares influyentes, ni fuerzas para resistir al sistema. Ella no quiso ser símbolo, pero entendió que ya lo era, y que lo importante no era lo que se decía de ella, sino lo que se podía hacer con esa atención. Por eso comenzó a trabajar con una organización legal que ofrecía asesoría a víctimas de violencia institucional, no como líder ni como figura, sino como colaboradora anónima que atendía teléfonos, que acompañaba a otras mujeres a sus citas judiciales, que escuchaba sin interrumpir ni juzgar, porque sabía que muchas veces lo que más se necesita es alguien que no te mire con lástima ni con sospecha, sino con comprensión real. En paralelo, el exoficial intentó apelar la sentencia sin éxito y, aunque nunca pidió disculpas públicamente, una carta suya apareció meses después en una red interna policial donde decía que había cometido errores, que no comprendía del todo el peso de su conducta, y que su formación nunca le enseñó a reconocer lo que ahora llamaba violencia pasiva. Algunos lo consideraron intento de limpiar su nombre, otros lo vieron como primer síntoma de una grieta interna en una institución que se resistía al cambio, pero empezaba a verse obligada a mirarse al espejo. La mujer no respondió a esa carta, no le interesaba, porque sabía que el cambio verdadero no venía de cartas privadas, sino de acciones públicas. Mientras tanto, su vida seguía no sin consecuencias. Su hijo, por ejemplo, había tenido que cambiar de escuela tras recibir burlas y amenazas de hijos de policía. Su hermana había perdido horas de trabajo por acompañarla en audiencia. Su madre había tenido una recaída de salud por el estrés de ver de nuevo en su hija los mismos patrones de abuso que ella había vivido los años 70, pero a pesar de todo nunca pensaron en retroceder, porque sabían que el precio de la dignidad es alto, pero el de la resignación es mucho mayor con el tiempo. Otras mujeres se acercaron a contar sus historias. Una cajera que fue registrada en público por un agente que decía buscar droga, una joven a la que le rompieron el teléfono por grabar un control abusivo, una madre que perdió a su hijo por un disparo en la espalda y nunca encontró justicia. Las historias eran muchas y casi siempre tenían algo en común: el silencio institucional, la complicidad burocrática y la impunidad. La mujer entendió que lo suyo no había sido una excepción, sino la punta visible de algo más profundo, y entonces decidió escribir un testimonio, no para vender libros ni aparecer en portadas, sino para dejar constancia, para que el día que ya no estuviera alguien más pudiera leerlo y entender que no fue locura ni exageración ni malentendido, fue violencia y fue real. El libro se tituló con las mismas palabras que había dicho aquel día: "Nos vemos en el juzgado", y se convirtió en un texto de referencia en escuelas de derecho, en cursos de formación policial y en talleres de derechos humanos. Lo leía no solo por el caso, sino por la claridad con que mostraba cómo el desprecio puede disfrazarse de protocolo, cómo el racismo puede vestirse de neutralidad y cómo la justicia puede ser exigida incluso sin recursos. Cuando hay convicción, la mujer siguió con su trabajo, con su hijo, con su vida, sin buscar fama ni revancha, solo justicia. Y aunque muchas cosas no cambiaron de él todo, algo sí cambió aquel día en la calle, cuando ella no bajó la mirada y dijo: "Nos vemos en el juzgado", porque desde entonces ya no era solo una frase, era una promesa, era un límite, era una advertencia y era también una esperanza. El tiempo no detuvo el eco de sus palabras. Aunque las noticias cambian cada día y la atención pública se dispersa rápido, algunas cosas se quedan clavadas como aguijones silenciosos en la conciencia colectiva. Así pasó con su historia, que seguía circulando en conferencias, charlas en escuelas secundarias y círculos comunitarios donde madres jóvenes se miraban entre sí sabiendo que una como ellas había dicho basta, había hablado claro, sin rabia, pero sin temblor, y esa claridad se volvía contagiosa. En algunos lugares comenzó a usarse su frase como símbolo, no como consigna vacía, sino como recordatorio de que hay límites y consecuencias, incluso en sociedades que tantas veces han fallado en proteger a quienes más lo necesitan. Mientras tanto, dentro de la institución policial las cosas no cambiaban de forma mágica, pero algo sí comenzó a moverse. Algunos cursos de formación incluían ahora testimonios reales, incluidos fragmentos del juicio que enfrentó a la gente con su responsabilidad. Otros agentes empezaban a denunciar abusos internos por miedo a convertirse en cómplices de lo que sabían mal, y hasta algunos altos mandos comenzaron a ordenar revisiones internas más frecuentes, no por conciencia, sino por miedo a otro caso viral que pusiera en riesgo sus carreras. Por primera vez en décadas el lenguaje cambió. Ya no bastaba con decir que todo se había hecho según él procedimiento, ahora tenían que demostrarlo, explicar por qué y ante quién. Eso era nuevo, incómodo, pero necesario. Por otro lado, la mujer intentaba mantener su vida lejos del ruido público, aunque eso no siempre era posible. Algunos periodistas insistían en buscarla. Cada vez que otro caso similar salía a la luz, querían su opinión, su reacción, su presencia. Ella casi siempre decía no, porque entendía que su rol no era comentar la realidad, sino cambiarla desde donde pudiera. Por eso, en lugar de dar
Entrevistas seguía haciendo acompañamientos legales, formaciones comunitarias, encuentros barriales, donde contaba no solo lo que vivió, sino cómo lo enfrentó y cómo otras podían hacerlo. También un día fue invitada a una universidad prestigiosa no como víctima, sino como conferencista principal. El auditorio estaba lleno no solo de estudiantes, sino también de abogados, jueces, funcionarios, y allí frente a todos volvió a contar su historia, no para repetirla, sino para desmenuzarla, mostrar cada capa desde él desprecio inicial hasta la estrategia legal final. Habló sin adornos, sin lenguaje jurídico complicado, sin rabia, pero con firmeza. Explicó cómo el poder muchas veces se disfraza de normalidad, cómo la violencia puede ser invisible si no se nombra, y cómo la resistencia empieza por decir yo no me voy a callar y no me voy a ir. Al terminar no hubo aplausos estridentes, ni vítores, solo un silencio largo y profundo, como ocurre cuando algo cae en lo más hondo de quienes escuchan. Después de eso algunas universidades le ofrecieron colaborar de forma permanente, pero ella dijo que no, que su lugar estaba en la calle, en los barrios, en las casas donde la gente tiene miedo de denunciar por miedo a perder el trabajo o a que sus hijos sean señalados. Seguía trabajando como cuidadora de ancianos porque no quería que su identidad se redujera al hecho traumático. Quería seguir siendo ella la mujer que cocina para su hijo, que cuida a su madre enferma, que ríe con sus amigas y que también un día enfrentó a un sistema y lo obligó a mirarse al espejo. Su hijo, por entonces ya adolescente, comenzaba a entender lo que había pasado, no solo como una historia de su madre, sino como una herencia de dignidad y valor. Ella lo preparaba para un mundo que aún es injusto, pero donde hay caminos para resistir y transformar. Él escuchaba atento, preguntaba a veces, callaba a otras, pero siempre sabía que lo que su madre había hecho no era solo por ella, sino por él también y por todos los que vienen después. El caso judicial quedó archivado como resuelto, pero su historia quedó viva en la memoria popular, porque era más que una demanda, era un acto de afirmación en un país que tantas veces le había dicho a la gente como ella que valía menos, que su voz pesaba menos, que su queja molestaba más, que su existencia incomodaba. Pero ella con una sola frase dio la vuelta a todo eso y lo convirtió en verdad legal, en antecedente, en advertencia y sobre todo en semilla, una que seguiría germinando donde quiera que alguien se atreviera a decir también nos vemos en el juzgado. Con los años, la historia se convirtió en una referencia ineludible en cualquier conversación seria sobre justicia racial, sobre el rol de la policía, sobre los derechos vulnerados de las mujeres negras, sobre cómo la ley puede ser usada tanto para oprimir como para proteger, pero también sobre el costo personal de enfrentar un sistema que rara vez se doblega sin exigir un precio alto y a veces irreversible. Ella lo sabía, porque aunque nunca se arrepintió, tampoco idealizaba lo que hizo. Había perdido amistades, algunas por miedo, otras por vergüenza, otras simplemente porque no sabían cómo hablarle después del juicio. Había aprendido que muchas personas prefieren el silencio no porque no crean en la causa, sino porque temen ser arrastradas por la tormenta que esa causa puede provocar. Aún así, no guardaba rencor. Entendía que no todas las personas están listas para mirar la injusticia a los ojos, ni para sostenerle la mirada, pero ella sí lo estaba, y por eso cada día se levantaba con la misma determinación que la había llevado a no quedarse callada cuando aquel hombre uniformado cruzó la línea, y pensó que su desprecio quedaría impune. Lo que no sabía era que esa mujer no solo tenía dignidad, tenía también conocimiento y un círculo de apoyo y una voz que no temblaba ante la autoridad porque no pedía permiso para existir. Lo que también cambió con el tiempo fue la forma en que las nuevas generaciones hablaban del caso, ya no como una anécdota viral ni como un momento escandaloso, sino como parte de una historia más amplia. Una cadena de actos de resistencia cotidiana que no suelen llenar titulares, pero que van erosionando poco a poco los pilares de la impunidad. En una escuela de derecho, una profesora proyectó la transcripción del juicio y pidió a sus alumnos que analizaran no la parte legal sino la emocional que se siente al tener que defender tu humanidad frente a una estructura que no la reconoce, que significa escupir simbólicamente de vuelta con dignidad, con verdad, con ley, sin violencia, pero sin sumisión. Uno de los alumnos dijo que esa mujer había logrado lo que muchos aspiran, pero pocos consiguen: obligar al poder a responder no con balas ni excusas, sino con justicia. Ella nunca buscó monumentos, ni placas, ni premios, y cuando una asociación propuso hacerle un homenaje público, lo agradeció, pero lo rechazó. Dijo que el mejor homenaje era que cada vez que una mujer fuera maltratada, alguien dijera eso no está bien, y no lo vamos a dejar pasar. Su hijo, al crecer, eligió estudiar psicología, quería entender por qué algunas personas pueden tratar a otras como basura, sin culpa, sin vergüenza, sin empatía. Quería trabajar con jóvenes, quería prevenir, no castigar. Su madre se sentía orgullosa, pero también le advertía que el racismo no se cura con diplomas ni con títulos. Se enfrenta cada día en la calle, en la mirada del otro, en el lenguaje, en los silencios y sobre todo en la acción. Un día ya mayor, mientras caminaba por un barrio donde antes la hubiera mirado con desconfianza, una niña se le acercó y le preguntó si era verdad que ella había llevado a juicio a un policía por escupirla. Ella sonrió y respondió si es verdad. La niña no dijo nada más, solo asintió y se fue, pero en ese gesto breve había algo más profundo que cualquier ovación. Había respeto, había transmisión, había una semilla cayendo en tierra fértil, porque la historia no termina en el juzgado, comienza ahí, y luego sigue creciendo en cada acto, en cada palabra, en cada límite que alguien se atreve a marcar. Y aunque la justicia no siempre llega a tiempo, a veces sí llega, y cuando lo hace cambia, todo cambia, cómo te miran, cómo te escuchan, cómo se miden los gestos que antes
Pasaban desapercibidos y eso no borra el dolor, no repara todo, pero da una nueva forma de seguir caminando con la frente en alto, con la certeza de que lo que se hizo no fue en vano, porque cada vez que alguien repite esa frase nos vemos en el juzgado, no solo está reclamando justicia, está recordando que la dignidad no se negocia y que incluso el acto más cotidiano como alzarla voz puede convertirse en un punto de inflexión para toda una sociedad. Ahora tú y Bob estaban en la tienda y esto estaba lleno de Utracton. Esos cuerpos altos, grises y silenciosos que no hablaban pero observaban como si el mundo les debiera algo, como si ya lo hubieran perdido todo y solo quedaran para cobrar la última deuda. No era la primera vez que aparecían, pero nunca en un sitio así, común, humano, vulnerable. Bob apretó la mandíbula. Tú lo notaste. Sabías que estaba listo para correr, o para pelear, aunque no supiera contra qué. Los Utracton no hablaban, no gritaban, no ordenaban. Solo estaban. Y estar, en su caso, ya era una amenaza. Uno de ellos se acercó al mostrador, donde la mujer detrás de la caja ya no disimulaba el temblor en las manos. Apoyó un pequeño cubo negro, y luego se quedó quieto. El cubo comenzó a emitir un zumbido leve, como si leyera todo, como si buscara algo que no queríamos que encontrara. Bob te miró y te dijo sin decir, esto se acabó. Porque cuando los Utracton marcaban un sitio, lo reclamaban. No por conquista, no por castigo. Lo reclamaban porque algo en nosotros había fallado. Porque habíamos cruzado otra línea. Y cuando eso pasaba, ellos ya no se iban. Tú querías creer que aún había salida, pero sabías que ese día no se trataba de salvarse, sino de recordar quiénes fuimos justo antes de que todo cambiara. Miraste a Bob. Él te devolvió la mirada. Afuera, el cielo tenía ese color sucio de cuando las cosas se terminan sin explosión, sin fuego, sin guerra. Solo se terminan. Y en ese silencio inmenso lleno de zumbidos, tú entendiste que el juicio había empezado, y no era de tribunales ni leyes. Era otro tipo de juicio. Y todos estábamos dentro. Ahora tú y Bob estaban en la tienda. Estaba llena de Utracton. Altos. Grises. Silenciosos. No hablaban. No se movían mucho. Pero observaban. Observaban como si ya hubieran visto el final, como si supieran que estábamos simplemente repitiendo errores. Bob respiró hondo. Sus ojos buscaron una salida. No había. Uno de los Utracton se acercó al mostrador. La mujer que atendía intentó sonreír, pero sus manos temblaban. El Utracton dejó un cubo negro sobre la caja. No dijo nada. El cubo comenzó a emitir un zumbido. Leve, agudo. Como si leyera el aire, como si buscara algo dentro de nosotros. Bob te miró. Tú ya sabías lo que venía. Ese cubo no era una advertencia. Era un veredicto. Los Utracton no destruían con violencia. No hacían discursos. Solo aparecían cuando una sociedad había cruzado una línea invisible. Una que no se podía desandar. Y entonces, reclamaban. No un lugar. No un cuerpo. No un gobierno. Reclamaban el tiempo. El silencio. El derecho a intervenir. Tú sentiste el peso del momento. Todo estaba callado. Incluso los otros clientes. Incluso el viento afuera. Ese era el juicio. Y no habría defensa. No habría abogado. Solo el eco de lo que habíamos permitido. Lo que habíamos ignorado. Miraste a Bob. Él ya no respiraba con calma. Pero estaba firme. No porque creyera en la esperanza, sino porque sabía que era lo último que se pierde. Los ojos de Utracton brillaron por un instante. Luego, todo se volvió más claro. Más frío. Más lento. Y ahí, en medio de esa tienda, tú entendiste que el mundo no se termina con una explosión. Se termina con una decisión. Y ellos ya la habían tomado.